El torneo entero quedaría en un profundo silencio ante la destrucción completa de Goku Super Saiyajin 15. Esto era algo inesperado, dado que de momento no había nadie tan despiadado como para aniquilar por completo a su oponente. Omega diría que era evidente que algo así podía pasar. Esa chica estaba completamente loca y no tenía la más mínima capacidad de arrepentimiento o consideración por la vida ajena ni propia. Era vencerla o terminar destruido por completo. En ello Gohan sorprendido berría hacia la arena del torneo diciendo que se fijaran bien, pues parecía que no era así. De la nada un moribundo Goku Super Saiyajin 0 se levantaría, diciendo que si por un momento dudaba en resistir ese ataque seguramente habría terminado muerto o reducido a nada. Afortunadamente el Super Saiyajin 0 lo pudo salvar pues en definitiva había perdido esa batalla. Sin previo aviso, el avatar de Zeka volvería a atacarlo, solo que esta vez sería detenida en el acto por el Super Saiyajin 20.000. Este diría que ya el combate había terminado, y que fuera del mismo no podía atentar contra nadie pues ya no era su rival. No era necesario seguir con esta pelea. Nuevamente esto sería una prueba de lo infinitamente superiores que eran estos dos seres, pues Damu no demostraría dificultad alguna para detener a Calcium. Este le ordenaría a ambos guerreros volver a las gradas del torneo, pues Goku mostraría intención de querer permanecer en el mismo. Zeka o lo que ahora sabían era su simple títere se quedaría inmóvil alejada del resto, mientras que Goku regresaría a su sitio siendo quizá uno de los guerreros quienes más se habían ganado el respeto del resto. Goku Mystic se acercaría a él, preguntándole si acaso había vivido en el mundo vacío, a lo que Goku Super Saiyajin 0 diría que así era. Entonces, conocía a Irina en ese caso. Goku Super Saiyajin 0 no entendería de quién hablaba, pero no había tiempo para más. Los primordiales ordenaría la consecución del torneo, llamando a los dos siguientes oponentes. En esta ocasión sería nada menos que Cellbuzzer contra Goku Super Saiyajin 10 Elemental. Este Goku en particular sí que estaría bastante más entusiasmado por su batalla, pues las anteriores le habían emocionado en gran medida. Lo curioso era que este aún no entendería muy bien qué era exactamente su oponente, más allá de ver cómo se veía físicamente. Cellbuzzer agradecería que al menos le tocara contra uno de esos miserables de Goku, pues tenía una cuenta pendiente con absolutamente todos estos. Goku Ultra Instinto Multiversal diría que esta sería una batalla increíble, pues este sabía que lo que le sobraba a ese Cellbuzzer era poder bruto. Goku Super Saiyajin 10 Elemental diría que entonces era una fusión entre Cell, Freezer y Majin Buu. Realmente le traía nostalgia al pelear con seres así pues hacía mucho que no sabía lo que les había pasado a estos. Cellbuzzer diría que el destino era insufriblemente irónico. Este lo había emparejado con otro Super Saiyajin 10. La misma abominación que lo había sufrir tanto en su dimensión de origen. Sin embargo, esta vez se veía un tanto diferente pero su poder era inmenso igualmente. Sería una batalla que gozaría de llevar a cabo. Antes de ello, le preguntaría si no le importaba que lo matara, pues realmente era una pequeña misión personal que tenía. Goku Super Saiyajin 10 solo soltaría una pequeña sonrisa, alegando que se lo permitiría solo si lo lograba. Cellbuzzer diría que era arrogante e insoportable como siempre, cosa que lo motivaba aún más a pelear contra él. Desde las gradas, Goku Mystic diría que ver a Cellbuzzer era algo parecido a ver a Takama. Eran seres que realmente dificultaron las cosas, poniendo en jaque a diversas dimensiones con sus poderes. Aún así, esa versión suya en Super Saiyajin 10 tenía un poder brutal que emanaba de todos lados. Le parecía interesante el conocer qué era y si escondía algo más. Estos dos seres apocalípticos no tendrían ninguna intención en dilatar el combate en lo más mínimo, por lo que ambos saldrían disparados hacia el otro. Cellbuzzer sería quien notara más rápido que ese sujeto no era poca cosa, pues podía aguantar la arremetida de su fusión en tercera forma como si nada. Goku respondería rápidamente, acertando una cantidad masiva de golpes en extremadamente poco tiempo. Este realmente estaría presionando sobremanera a Cellbuzzer, lo cual causaría el asombro de los guerreros que conocieran a este. Fuera de ellos, para los más densos quienes eran Omega, Takama, el 20 Supremo y hasta Broly, les parecería un combate relativamente normal. Goku Super Saiyajin 10 tenía entre todas sus habilidades una velocidad increíble. Él mismo parecía teletransportarse miles de veces en un instante, haciendo la ilusión de que eran cientos o miles de este atacando al mismo tiempo. Goku Mystic quedaría impresionado, pues en cuestiones de poder físico, ese Super Saiyajin 10 no tenía nada que envidiarle al que él conocía.
Cellbuzzer comenzaría a frustrarse, dado que ese Goku poseía un poder descomunal. No obstante, este diría que eso lo hacía interesante, pues de ser fácil no sentiría la misma emoción de destruirlo. Este accedería a su cuarta forma, que fue aquella con la que comenzó a resistir la maldición de extinción del Super Saiyajin 10 prohibido. Este diría que ahora sí, comenzaría un combate más en serio. Vegeta Mystic diría que Cellbuzzer era el parámetro perfecto para entender la progresión que habían tenido. Antaño, cuando estos se enfrentaron a él, ganarle era poco más que imposible. Cellbuzzer pasó por encima de ellos de una manera inaudita. Ni sus nuevas transformaciones, ni fusiones, ni aliándose con los infiernos y dimensiones resultaban ser rivales para él. Solo el Super Saiyajin 10, que era algo sin ningún tipo de sentido y era más una fuerza cósmica como tal, pudo detenerlo. Sin embargo, ahora mismo Cellbuzzer en ese punto, aunque era alguien de no tomar para nada a la ligera, tanto él como Kakaroto podrían derrotarlo sin ningún esfuerzo. Era realmente increíble. Cellbuzzer comenzaría a lanzar ataques dimensionales por doquier, los cuales Goku tendría dificultades de ver, siendo víctima de varios. Este se levantaría segundos después, diciendo que era inaudito que su poder se haya incrementado tanto. La batalla proseguiría, en donde esta vez la ventaja sería de Cellbuzzer. Esto no solo por su poder, sino además porque sus habilidades eran impresionantes. Su velocidad ya comenzaba a ser un problema, dado que Goku tendría problemas para prever sus ataques. Este diría que era un ser impresionante. Su poder solo para ser una fusión no tenía sentido, ya que hacerle frente al Super Saiyajin 10 no era algo sencillo. Cellbuzzer solo reiría, diciendo que no era para tanto. Él se había enfrentado a tantos Goku hasta el momento, que poca cosa lo iría sorprendiendo. Este Cellbuzzer provenía de una línea dimensional, en donde el Kamehameha universal no había sido lo suficientemente efectivo como para erradicarlo. Esto era por falta de tiempo más que cualquier otra cosa. Por lo que Cellbuzzer quedaría prácticamente reducido a nada. Debilitado, este vería que su objetivo había sido cumplido. Al menos en esa dimensión. El plan de Cellbuzzer era sencillo. Erradicar a todo Goku que existiera en cada línea dimensional. Para ello este viajaría entre dimensiones aunque le tomara miles y miles de años. Este había logrado erradicar a varios de estos, hasta toparse con esa versión que poseía el Ultra Instinto. Ese momento, esa versión de Goku era la que más le había costado vencer, más que nada por lo molesta de esa técnica. Sin embargo, el derrotarla era cuestión de tiempo, pues Goku Multiversal no poseía una técnica lo suficientemente destructiva como para borrarlo. Es decir, no tenía un Kamehameha universal. Es por ello que la regeneración de Cellbuzzer lo desgastaría hasta que este terminara por destruirlo. Lo que no contaba, es que este tuviese una transformación más allá, como la del Super Saiyajin Infinity. Este torneo tenía la cualidad de poseer varios Goku y entre ellos a los más poderosos. Es por ello que era cumplir su misión al 100%, antes de convertirse en el ser más absoluto de todos. Goku Super Saiyajin 10 diría que era un miserable, pues estaba causando destrucción en todos lados sin medir las consecuencias. Cellbuzzer diría que realmente era algo triste solo destruir universos y dimensiones porque sí, sin ningún orden o patrón. Un poder tan magnífico como el suyo debía tener un propósito aún más grande. Algo trascendental y que correspondiera a sus ideales. Por lo tanto, eliminar a cada miserable vestigio de ese asqueroso Saiyajin llamado Son Goku era lo que él deseaba con todas sus fuerzas. Goku se hartaría de sus palabras, yendo con todo hacia Cellbuzzer, quien sorpresivamente lo dejaría golpearlo. Esto dejaría en claro que en principio este solo jugaba con él, pues llegaba al punto en donde los golpes de Goku no le hacían absolutamente nada. Cellbuzzer lo vería, diciendo que este ya no era rival para él, acertándole un poderoso ataque de energía que lo dejaría realmente afectado. La fusión de villanos se acercaría a este, preguntando qué pasaba. No lo veía tan confiado como hacía unos minutos. Goku tomaría distancia, diciendo que no se lo tomara tan a la ligera. Este combate estaba lejos de terminar. Cellbuzzer preguntaría si Akado tenía otra de esas asquerosas transformaciones, por lo que si era así mejor no se la jugaría y lo eliminaría de una buena vez. Ya había aprendido la lección después de tantas veces que permitió esto. Goku diría que para nada. Este no tenía nada más que el Super Saiyajin 10, la cual era la transformación perfecta. No necesitaba más. Este se levantaría, canalizando poder interno. Él mismo parecía representarse en forma de calor latente, saliendo disparado contra Cellbuzzer.
Esto tendría el mismo resultado que hacía unos momentos, con un Cellbuzzer que ni siquiera se inmutaría. Lo curioso, es que cada ataque de Goku comenzaría a emanar cada vez más calor, lo cual a su vez parecería incrementar su fuerza. Este continuaría atacando de manera ininterrumpida, provocando que Cellbuzzer retrocediera y comenzara a defenderse de estos ataques. Goku entraría en una especie de frenesí, en donde no dejaría de atacar por nada del mundo. Él mismo estaba arrinconando a Cellbuzzer a una pelea pareja, lo cual estaba totalmente fuera de los planes. Broly en las gradas diría que ese Goku era impresionante. Comenzó a reducir la inmensa brecha de poder que había entre este y Cellbuzzer de manera muy rápida. Al mismo tiempo, parecía seguir aumentando la temperatura de su cuerpo, pues el calor del mismo comenzaría a sentirse por todos lados. De estar en su dimensión, probablemente dicho calor sería como juntar incontables soles en uno. Es decir, una temperatura completamente insufrible. Goku terminaría por acertarle un terrible puñetazo a Cellbuzzer, el cual terminaría por mandarlo a volar. Era increíble, pero luego de mucho, un guerrero por individual era capaz de enfrentarse a Cellbuzzer en un mano a mano. Goku diría que en ese caso le gustaría ver qué tal le iba contra un ataque tan destructivo como el suyo, lanzando un poderoso Kamehameha que poseía una temperatura tan alta que comenzaría a afectar en las gradas del torneo. El mismo sería inmenso y casi imposible de evadir. Por más que Cellbuzzer quisiera detenerlo, este sería arrollado por la técnica recibiéndola de lleno. El 20 Supremo diría que esa había sido una técnica bastante buena. Por más poderoso que fuese el otro, un ataque con semejante temperatura haría derretir incluso hasta el manto de la realidad. No podría resistirlo. Goku Multiversal diría que ese Goku Super Saiyajin 10 era increíblemente poderoso. No obstante, si había algo que no podían subestimar era a ese monstruo. De momento, aunque sonara increíble, solo estaba jugando. Su poder completo estaba lejos de verse. Tal cual como este lo diría, dado que de las alturas emergería un Cellbuzzer que nuevamente había cambiado su apariencia. En esta ocasión, él mismo había vuelto a su tercera forma, pero esta vez estaba cubierto de un color dorado intenso. Tal cual había dicho Goku. Esta batalla estaba lejos de terminar.